En la historia de la democracia en el Perú ha sido bastante accidentado por golpes de Estado y gobiernos autoritarios que se han hecho del poder en repetidas ocasiones. Las primeras dictaduras de Perú fueron en los primeros años de la República entre 1821 hasta 1845. Los primeros años de la República se caracterizaron por una lucha constante entre los distintos movimientos y sectores de la sociedad que buscaban obtener el poder. Haciendo un recuento, entre 1821 a 1845 hubo 53 gobiernos y 6 constituciones. También estuvo el golpe militar de los hermanos Gutiérrez en 1872. Durante el gobierno de José Balta, el Perú había elegido como un sucesor a Manuel Prado, pero a una semana de que ésta asumiera el cargo del 28 de julio, los hermanos Julio, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez realizaban un golpe militar que incluyó el asesinato de Balta. Sin embargo, la rebelión de los hermanos fue repudiada por el pueblo peruano. Finalizó con la muerte de 3 de los hermanos, quienes resultaron colgados en las torres de la Catedral de Lima. Las rebeliones de Cáceres y Pierola. El general Andrés Avelino Cáceres tiene en su historial varias rebeliones e insurrecciones, entre las que destacan su lucha contra Manuel Ignacio Vivanco y Juan Antonio Pezet, o el apoyo a Ramón Castilla. En 1884, luego de la guerra con Chile, Cáceres lideró la lucha contra el gobierno de Iglesias, que desencadenó su renuncia. Asumiría luego el poder de 1886 a 1890. Su sucesor sería su vicepresidente Remigio Morales Bermúdez, quien enfermó gravemente al final de su mandato. Aprovechando la influencia que aún mantenía en el gobierno, Cáceres sería el ganador de las elecciones de 1894, la cual fue rechazada por gran parte de la población y generó una nueva guerra civil, liderada por Nicolás de Pierola, quien asume su poder en 1895. Sánchez Cerro y el oncenio de Leguía. Augusto Leguía inició su gobierno en 1929, el cual se caracterizó por una tendencia autoritaria, luego de aprobar una constitución que no contemplaba la reelección inmediata. Modificó rápidamente este artículo para perpetrarse en el poder por 11 años. Producto de la crisis económica por la Primera Guerra Mundial, se alza el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930, quien luego llamaría a elecciones y sería elegido como siguiente presidente, aunque sería asesinado en 1933. El golpe de Odría, 1948. En 1948, el general Manuel Odría dirigió un golpe de Estado contra el presidente José Luis Bustamante y Rivero, inaugurando un periodo conocido como el Ochenio. Este se inició con una junta militar de gobierno, la cual llamó a elecciones en las que Odría sería el único candidato, pues mandó a la cárcel al general Ernesto Montague, quien era el otro contendiente. Odría permanecería en el poder hasta 1956, cuando Prado Ugarteche asume el poder tras ganar las elecciones generales. La dictadura militar de Velasco Alvarado, 1968. En 1963, Fernando Belaúnde Terry asume el poder en medio de un clima de inestabilidad y profunda crisis económica. Esto se acrecentó con el escándalo por la pérdida de la página 11 del acuerdo firmado por la International Petroleum Company, donde se afirma estaba estipulado el monto de indemnización que el Estado pagaría a la empresa. Aprovechando este escenario, el 3 de octubre de 1968 se produjo el golpe de Estado que depone a Belaúnde. Es el inicio de la última dictadura militar que ha padecido el país, inicialmente bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado. El golpe de Morales Bermúdez, 1975. Luego de que Velasco efectuara diversas medidas autoritarias que acentuaron la crisis económica, el general Francisco Morales Bermúdez realiza el 29 de agosto de 1975 un incruento golpe de Estado, luego del cual logró permanecer 5 años en el poder. Durante ese tiempo se continuó con la confiscación de los medios y el encarcelamiento y deportación de críticos del gobierno. Se empiezan a engendrar los cuerpos armados de izquierda, que sembrarían el caos y muerte en el país en los siguientes años.
El autogolpe de Alberto Fujimori, 1992. Cerramos el listado con uno de los hechos más recordados de nuestra historia reciente. Alberto Fujimori fue electo en 1990 en medio de un escenario de hiperinflación y violencia terrorista. En sus primeros meses en el poder surgieron escándalos por acusaciones de corrupción y su implicación en la matanza de Barrios Altos, 1991. En este contexto, el 5 de abril de 1992, Fujimori lanza un mensaje por televisión donde indica que disolverá el Congreso, argumentando que la oposición no le permitía tomar las medidas que considera necesarias. La medida incluía, además del cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, los medios de comunicación y el secuestro de líderes políticos. El 13 de noviembre de 1992, el general de división Jaime Salinas Cedo lideró, junto con un grupo de militares del ejército del Perú, un intento por restablecer el orden democrático, quebrado después del autogolpe. Cuando los militares se alzaron contra Fujimori, este buscó rápidamente refugio con la embajada de Japón y denunció la medida como un intento de asesinato. La acción fue controlada y sus líderes encarcelados.